partido. ¿Para cuándo Argentina y el gol? Vamos, muchachos. La pelota viene para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para el Vasco. Allá vino para el Orticochea, que lo tiene a Diego como número 10, a Giusti como número 9, a Burruchaga de 8 y a Valdano de 7. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona hace un drible, se va entre 3, siempre Diego, genial, genial, genial. Tocó para Valdano, entró Maradona, falta el 3, intentar, vamos. ¡Gol! ¡Gol! Adiós, Dios mío, que Dios te bendiga. Adiós rogando y con el mazo dando. Paga Dios. Absorto en pensamientos tan profundos acerca de Dios y algunos lugares comunes del lenguaje cotidiano, no percibió la llegada de su jefe. Este lo miró con sorpresa y desconfianza. Daba la impresión de que Mauricio se hallaba reconcentrado en los gráficos que coloreaban la pantalla de su computadora. Entonces, Mauricio se sobresaltó cuando su jefe le pasó la palma de la mano frente a los ojos. ¡Ay, cómo odiaba a su jefe! ¡Cómo odiaba ese trabajo rutinario en la oscura oficina del cuarto piso! Rincón de inútiles que tildaban planillas y barajaban estadísticas de los movimientos en las cuentas corrientes de los clientes del banco. Quemaba sus días en ese puesto irrelevante, casi invisible a los ojos de otros departamentos. Solo el imbécil de su jefe se paseaba como un pavo real, desplegando orgulloso las plumas grises como su alma, creyéndose un tipo importante, un jefe de departamento, en uno de los tantos bancos de este país. Mauricio debería estar agradecido. Después de todo, gracias a los contactos de su padre, había conseguido una vacante rentada. La carrera bancaria, un buen futuro en ciernes, estabilidad y progreso, aprendizaje y desafío. Así decía el saber popular. Había terminado el secundario a las patadas, literalmente hablando. Su padre no utilizaba el cinto. Para castigar, optaba por el expedito medio de una buena patada en el culo, y si era posible, aplicada con la punta de sus botas de charol. Fue cadete en una farmacia de barrio, aprendiz de soldador en un taller metalúrgico, vendedor ambulante y cobrador de morosos. Con semejante currículum, había sido un milagro que lo hubieran aceptado en el banco. Pero ya sabemos cómo funcionan las cosas en este país. Si se sabe apretar los timbres adecuados, no se secarán las pilas como le ocurrió a El Cepolín. Mauricio había cumplido 27 años y eran poquitas cosas las que le interesaban de verdad. Su amor incondicional por Platense era rayano al fanatismo de un enfermo. Los amigos del barrio de Núñez no podían explicarse esa pasión por el equipo, apenas una sombra descolorida al lado del gigante vecino River Plate. Le gustaba la ópera, y eso era motivo suficiente para causar hilaridad entre sus amigos. Otra extravagancia de Mauri, como le llamaban. Era vago y sin muchas ambiciones, gran lector de libros filosóficos y mitología griega. Uno de sus pasatiempos favoritos, además de dormir, era reflexionar. Solía perderse en el laberinto de sus ensoñaciones y pensamientos. Conseguía abstraerse absolutamente del medio ambiente mientras fijaba la vista en algún objeto y su mente volaba a la velocidad de la luz. Las mujeres eran su debilidad. Las altas y bajitas, rubias y morochas, flacas o rellenitas. Si una mujer pesaba más de 45 kilos, ingresaba automáticamente en la categoría de apetecible. Sin ser un Adonis, tenía un buen aspecto, aunque caminaba algo encorvado. Su madre lo retaba como un niño mimado, le advertía que su espalda se doblaba bajo el peso de las pavadas que leía y acumulaba en la cabeza. Su timidez era una barrera para la conquista del sexo opuesto. No podía mostrar las medallas en el pecho, como Miguel, que se pavoneaba en el barrio mostrando la agenda que contenía los teléfonos de sus levantes.
Solía llegar a la oficina a las 8 de la mañana y sin mucha prisa desplegaba las rutinas cotidianas. Encendía la computadora, se servía su primer café, buscaba en la caja de cartón alguna medialuna aún crocante. Desplegaba sobre el escritorio algunos papeles como para mostrar actividad laboral y se enfrascaba en sus profundos pensamientos. Adiós, Dios mío, que Dios te bendiga. Adiós rogando y con el mazo dando. Paga Dios. El tema de la existencia de Dios era su nueva obsesión. ¿Dios existe? ¿Qué cosa es Dios? La palabra Dios llega al castellano directamente del griego, theos, que a su vez fue transcripta al latín como Deus, y así le dicen a Dios en portugués y gallego. Deu en catalán, Dieu en francés y Dio en italiano. Pero Dios tiene otras denominaciones de acuerdo a quien lo nombre. Alá para el Islam, Yahvé o Adonai o Elohim para los judíos, la Santísima Trinidad de la fe cristiana que abarca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Jauncoicoa en euskera, Igisbihir para la Iglesia Ortodoxa Etíope, Ano en la mitología sumeria y muchos otros. Dios sería algo así como un ser supremo, omnipotente y creador, protector del universo y la humanidad. Mauricio garabateaba en una hoja de papel inscripciones crípticas que solo él podía comprender. Era su cable a tierra, para no enloquecer, en esa habitación de 35 metros cuadrados con sus compañeros pusilánimes y el jefe. El dichoso jefe que lo tenía entre ceja y ceja desde el primer día. Lo consideraba un paracaidista, un empleado puesto a dedo por el gran jefe y sin mérito alguno. El odio que sentía por su jefe era similar al que sentía por su corbata, prenda inútil y sofocante que apretaba el cuello y le quitaba la respiración. Prisionero en su traje, uniforme obligatorio de trabajo, el jefe se valía de la corbata para torturarlo en forma efectiva, prohibiéndole inclusive aflojarla para abrirse el botón superior de la camisa. Solía fugarse con frecuencia a la cafetería del segundo piso, donde se reunían los empleados de procesamiento de datos. Allí fumaba un cigarrillo mientras observaba las tipologías humanas que se daban cita en ese antro. Los programadores y analistas de sistemas se veían a sí mismos como semidioses. Gozaban de los mejores sueldos del banco y se notaba en la ropa que vestían. Trajes de marca y corte impecable, zapatos brillantes y bien lustrados, camisas de buen algodón y corbatas de seda. Hablaban entre ellos, reían entre ellos, conformaban una jauría elitista e impenetrable. Cuando alguno de estos especímenes se presentaba en su oficina para efectuar algún relevamiento, sentía una especie de complejo de inferioridad. En cambio, el jefe aprovechaba la oportunidad para congraciarse con los dioses. Agitaba los brazos enfundados en las mangas de un saco gastado y de color beige. Desprendía un insoportable tufo de los sobacos y la excitación inocultable producía un efecto de rechazo automático. Si Dios existe, ¿será analista de sistemas? Veamos. Se le atribuyen 4 atributos principales. Omnipotencia, todo lo puede. Omniscencia, todo lo sabe. Omnipresencia, todo lo abarca. Y omnibenevolencia, es absolutamente bueno. Si no fuera por este último atributo, bien podría decirse que analista de sistemas y Dios son sinónimos. ¿Pero acaso Dios es bueno? Si es el creador del universo, si todo lo que está y es fue producto de su diseño, la existencia del mal y la maldad son un hecho irrefutable y también, por lo tanto, fruto de su creación. Los creyentes suelen alegar el libre albedrío de los seres humanos para explicar el mal del mundo. Los escépticos, en cambio, afirman que Dios no es moralmente bueno. Daba profundas pitadas a su cigarrillo mientras continuaba observando y reflexionando en la cafetería del segundo piso. La oficina en la que trabajaba
mantenía la puerta permanentemente abierta. Cerrarla podía interpretarse como un acto de arrogancia, una oscura intención de ocultamiento hacia los caminantes del pasillo. En cambio, desde su ubicación en la cafetería, podía observar la entrada al departamento de procesamiento de datos, Olimpo inexpugnable al que solo podía ingresar quien tenía la dicha de poseer la correspondiente identificación con banda magnética y fotografía impresa. Alguna vez se le cruzó la idea de hacer algún curso de computación, obtener los conocimientos que le dieran la llave de acceso a ese mundo de fantasía, pero su pereza era superior a cualquier realización. Si los programadores y analistas se veían soberbios, las mujeres de procesamiento de datos eran de una raza superior. No hay nada más erótico que una bella mujer y además inteligente. Vestidas como para una fiesta y de acuerdo al último dictamen de la moda, perfumes importados y de exquisitas fragancias, el pelo largo o recogido con cintas y broches, lentes de contacto o anteojos de marca y buen diseño, zapatos de taco alto y medias sin costura. Si hablamos de un solo Dios, el Dios monoteísta, si aceptamos aquello que el hombre, la mujer también, están hechos a imagen y semejanza, ¿cuál es su imagen y forma material? ¿Es masculino o femenino? ¿Quizás asexuado o hermafrodita? Su piel, si es que la tiene, ¿será blanca o negra, amarilla o roja? Dios tiene ojos negros o azules, pequeños o rasgados con un misterio oriental, manos grandes y rugosas o dedos largos rematados en uñas de laca carmesí. Y allí estaba ella, la bella entre las bellas, tan hermosa como inalcanzable. Verónica era la gerente de sistemas, su diosa y autoridad suprema. Una Afrodita encantadora que emanaba luz propia, como una luna llena en la noche de los días. Sus dedos, como delicadas serpientes, envolvían la taza de café en cuyo borde quedaba marcado a fuego el rojo de sus labios. Un cuello delgado y largo apoyado sobre unos hombros desnudos, donde reposaba la cabeza altiva, cubierta de pelo negrísimo y suave como la seda. A su paso los hombres temblaban de deseo, un deseo reprimido por cuestiones de supervivencia. Ella era la autoridad indiscutida. Las mujeres sabían disimular su envidia. ¿Qué otra alternativa les quedaba? Verónica era mucho más que una hembra hermosa, profesionalmente la mejor y más capacitada. Su autoridad no se basaba en el terror, por el contrario, era consecuencia directa de su extraordinaria condición humana. Algunos carcamanes del sector apenas podían digerir su liderazgo cuando ella aún no había cumplido los 30 años. Verónica tenía una palabra de aliento para todos, daba mucho y exigía lo justo. Por una jefa así, Mauricio estaba dispuesto a dar la vida. Vida y muerte, dos caras de una misma comedia. Él nos da y él nos quita. ¿Por qué y para qué? En un famoso graffiti del Mayo francés decía: Dios ha muerto, firmado Nietzsche. Pronto aparecería la respuesta por el mismo medio: Nietzsche ha muerto, firmado Dios. En esta especie de teología humorística queda claro que la última palabra la tiene Dios. Teología. Teo igual Dios. Logos igual estudio o tratado. Los hombres han estudiado desde tiempos inmemoriales el fenómeno de la deidad. Las sociedades suelen darse a sí mismas una moral de comportamiento inspirada en la revelación. La Biblia completa de los cristianos, el Antiguo Testamento de los judíos, el Corán del Islam y otras fuentes de inspiración religiosa no pueden dar respuesta a un sinnúmero de interrogantes por otro medio que no sea el dogma y la fe. ¿Cómo creer en un Dios omnibenevolente cuya maldad se extiende como un cáncer, en el alma y la voluntad de sus criaturas más débiles e inescrupulosas? ¿Haz lo que yo digo y no lo que yo hago? ¿Dios es inefable?
¿Acaso sería más prudente, verídico y necesario abrir el debate en nuestros corazones y preguntarnos, con la más absoluta sinceridad, ¿Dios existe? Mauricio sentía esa mañana algo muy parecido a la desolación y el desasosiego. Las paredes de la oficina comprimían sus huesos y el tufo del jefe le producía arcadas de asco. Con el pretexto de ir al baño, corrió escaleras abajo con desesperación en busca de la cafetería. Con mano temblorosa, encendió un cigarrillo y aspiró profundamente, con la vana esperanza que el tabaco y el humo calmaran la angustia de su desprecio. Junto a la ventana, visualizó una nota pegada en la pared de azulejos amarillos. Se acercó a leerla y un pico de adrenalina le sacudió los sesos. El banco ofrecía al personal cursos de capacitación en computación y procesamiento de datos. Había que presentar una solicitud y pasar un examen de admisión. Apagó el cigarrillo en el vaso de café a medio beber y lo primero que le vino a la cabeza fue un dicho popular: un pelo de concha tira más que una yunta de bueyes. Catapultado y entregado a esa certeza, delineó en su mente fresca una estrategia de acción y puso manos a la obra. La proveeduría bancaria lo recibió extrañado. Mauricio no había pisado jamás ese lugar, al que tenía derecho como afiliado a la Asociación Bancaria de Buenos Aires. Las ofertas y facilidades de crédito y pago eran soberbias, las mejores marcas del buen vestir. Para asumir un papel, para meterse en el personaje, las apariencias no deben engañar. Hay que incorporarlas como propias, con la naturalidad de lo cotidiano. Zapatos negros de cabritilla, ambo azul petróleo, camisa celeste y corbata de seda al tono. No le dio importancia a las miradas suspicaces de sus compañeros de oficina y ni siquiera le molestó la mordacidad de su odiado jefe. Nadie podía evitar que presentara la solicitud de inscripción al curso de capacitación. El examen fue sorprendentemente sencillo para una persona acostumbrada a la lógica y reflexión. Sistema americano, 20 preguntas con 5 respuestas posibles para cada una. Llegó a la entrevista con su nuevo look y casi muere de un infarto al ver a Verónica presidiendo un trío de examinadores. Soy un batracio, repetía mecánicamente para sí, intentando conservar la sangre fría. Ella lo reconoció de verlo en la cafetería y, con absoluta franqueza, elogió su elegancia y buena presencia. Una fuerza desconocida e indefinible se apoderó de su voluntad, separando la conciencia de la motricidad corporal. Sus movimientos se tornaron suaves y elegantes, agradables y educados. Veía claramente los labios en movimiento de sus interrogadores, pero no podía entender ni escuchar. Sentía que su aparato vocal emitía sonidos y palabras que no acertaba a comprender. No podía apartar la mirada estacionada en el rostro de Verónica. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. El curso duró 4 meses a razón de 2 encuentros semanales. La decena de empleados que habían aprobado los requerimientos previos se afanaban por aprender y mostrar sus avances y cualidades. Sabido era que solo habría 2 puestos de trabajo en procesamiento de datos. Una selección dura y terrible, una guerra sorda declarada sin cuartel. 1 hora semanal, las clases se engalanaban con la presencia de Verónica, que dictaba el curso elemental de administración de bases de datos. Resultaba mucho más atractiva que en la cafetería, precisamente en sus explicaciones, solícita para abordar y clarificar nuevamente los aspectos más complicados. Mauricio se sentía perdidamente enamorado de esa mujer, una combinación de autoridad, poder y glamour. A pesar de su aplicación y esfuerzo, aún teniendo en cuenta que había aprendido lo suficiente como para ser admitido en cualquier centro de cómputo como programador junior, finalizó el curso en el 3er lugar y quedó eliminado.
Los agnósticos consideran que el limitado conocimiento humano dificulta obtener pruebas concluyentes de qué o cómo es Dios. Algunas corrientes místicas establecen límites a su poder al considerar que la naturaleza suprema del mismo no deja lugar a la casualidad. ¿Casualidad o causalidad? Causa y efecto. Una buena patada en el culo como las que su padre solía darle de adolescente. ¿Dios se calza con botas de charol? ¿Cómo explicar este juego maquiavélico de 3 gotas de esperanza y un frasco de veneno? ¿Quién se divierte allí arriba manejando a su antojo y capricho la frágil existencia humana? Dios que estás en los cielos, ¿por qué no me dejas tranquilo? Se volvieron a encontrar en la cafetería del segundo piso. Había transcurrido menos de una semana desde la caída a los infiernos más profundos. No se atrevía a mirarla y sus ojos tristes esquivaban el fulgor de aquellos ojos negros. Con el rabillo del ojo la vio salir, saludó a una persona que pasaba por allí e introdujo la tarjeta en la ranura. Las puertas del Olimpo se abrieron e ingresó con la prestancia de una soberana, una reina en busca de su trono. La había perdido para siempre. Al mediodía recibió un llamado telefónico. La secretaria de Verónica lo citaba a una reunión con su jefa. Conmovido por la sorpresa de semejante llamada, aguardó impaciente la hora de la reunión. No se atrevió a bajar a la cafetería del segundo piso, pero iba al baño cada 10 minutos a comprobar que la corbata estaba en su lugar, que no tuviera rastros de caspa en los hombros y el pelo bien peinado. Con mano temblorosa apretó el botón del intercomunicador. Una voz femenina le interrogó al tiempo que observaba a Mauricio en la pantalla de un monitor. Un breve chasquido accionó el sistema y las puertas del paraíso se abrieron para dejarlo entrar. Verónica se veía maravillosa recostada sobre el respaldo de su sillón gerencial. Tuvo la gentileza de evitarle una insoportable espera y lo recibió de inmediato. Sus ojos negros, inmensos y bondadosos, recorrieron el cuerpo de él que se había quedado de pie. Le invitó a sentarse y, sin protocolos, le dijo que reconocía su aplicación y progreso durante el curso recientemente finalizado, que lamentaba el hecho de que había quedado afuera, pero que esas eran las reglas del juego. Hizo una pausa que a él le pareció eterna. Tenía la garganta reseca y no sabía qué decir. Verónica revisó unos papeles que tenía en su escritorio. Efectuó unas anotaciones con su lapicera de plata, cuyos dedos largos y armoniosos sostenían con inigualable gracia. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ingresó al despacho uno de los analistas que trabajaban allí. Saludó cordialmente y comenzó a hablar. El muchacho recordó que próximamente daría comienzo el torneo interdepartamental de fútbol 5, que estaban necesitando refuerzos para el equipo de procesamiento de datos, que le habían visto jugar aquel fin de semana cuando el banco organizó un asado para sus empleados, que habían quedado impresionados con su habilidad futbolística y sus características de goleador nato, que dadas las circunstancias sería conveniente tenerlo en las filas del equipo, que existía la posibilidad de conseguir una nueva vacante porque fulano renunció al banco. Mauricio no podía creer lo que estaba escuchando. En esa ópera jamás había estado, la Biblia junto al calefón. Se irguió en la silla, miró a Verónica con incredulidad y temor que se tratara de una broma. La soberana, la diosa, la bella entre las bellas, entornó los ojos negros, hizo un mohín de aprobación y complicidad, entreabrió sus labios de fuego y un fulgor blanquísimo se desprendió de su impecable dentadura. Dios existe, Dios existe, Dios existe y tiene rostro de mujer. Quiera yo voy, siempre que quiera.
Si llegaste hasta aquí y te gustó, dale un like o me gusta y deja un comentario, que siempre es bueno escuchar tus opiniones. Y te invito a suscribirte a mi canal y accionar la campanita para que recibas un aviso cuando suba un nuevo video. Chao, hasta la próxima. La voz, la de los bancarios, el arte con voz y esta institución que cuida.